Vamos a comenzar arratsaldeon, agintariak, enpresaburuak eta zuzendariak, Anpeako bazkideak, lagunak, mila esker, eskerrik asko hemen egoteagatik eta Anpearen elkarrizketen bigarren edizio honetan laguntzeagatik. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta segunda edición de los diálogos de Anpea, un punto de encuentro con el que vamos a tratar de aportar en los próximos minutos claves y reflexiones en torno a cuestiones de primer orden empresarial que siguen afectando a la mujer y, en este caso, a la mujer empresaria y directiva. Así que, si les parece, vamos a comenzar este acto con una bienvenida institucional. Bienvenida que en esta ocasión protagoniza la presidenta de Anpea, Lorena Torres, a la cual ya invitamos a que nos diga unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Andrés, por esta presentación. Como he dicho, gracias por compartir con nosotros esta tarde, por venir y por arropar una vez más a Anpea y ayudarnos a continuar impulsando los valores que nos definen como asociación. Esta tarde queremos seguir poniendo en valor el talento femenino presente en nuestras empresas y organizaciones, y para ello hemos dado forma a la segunda edición de Diálogos Talento Femenino, con un plantel de lujo para abordar ese gran desafío que continúa siendo la igualdad en el mundo empresarial. Cuando hablamos de igualdad, ¿no?, también hablamos de una igualdad efectiva, no un mero postureo empresarial que nos permita seguir avanzando a todas y a todos como sociedad, dejando una vez por todas atrás los clichés y estereotipos que tanto han lastrado a nuestras organizaciones a lo largo de tantos años. Estamos en la buena senda y celebramos los buenos resultados que se han cosechado después de años de trabajo y enormes sacrificios, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Para seguir profundizando en este asunto, como les decía, contamos hoy con 4 ponentes de altura, estrechamente vinculados a las políticas de igualdad, de quienes podremos extraer un buen número de medidas, planes y acciones concretas dirigidas a implementar con éxito y con eficacia las tan necesarias políticas de igualdad en el ámbito empresarial. Hagámosles caso, sigamos aprendiendo y apliquemos después cada una de estas lecciones en nuestra realidad diaria, ¿no? Bueno, no me voy a extender más. Solo un par de apuntes vinculados con la agenda de Anpea, por si fuera de vuestro interés, tanto de vosotras como de vosotros. Mañana viernes celebraremos una nueva edición de nuestros Connect Lab, su nuevo proyecto que estamos llevando a cabo para crear esas conexiones y sinergias entre las mujeres profesionales, empresarias y directivas de Álava. Es una buena oportunidad para ponernos cara, para tejer alianzas y presentar nuestros proyectos y ofertas empresariales. Y en segundo lugar, anunciaros que en las próximas semanas vamos a abrir el plazo para la presentación de las candidaturas a nuestros tradicionales premios al talento femenino en Álava, que tan buena acogida han tenido y que celebraremos el próximo mes de noviembre. Así que gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de esta segunda edición de los Diálogos Talento Femenino. Bien, muchas gracias, presidenta. Y ahora sí, entramos ya de lleno, como les decíamos, en esta segunda edición de los Diálogos de Anpea, donde, como les recordábamos, vamos a tratar de aportar reflexiones en torno a cuestiones de primer orden empresarial que siguen afectando a la mujer y, en este caso, a la mujer empresaria y directiva. Porque, como ya adelantaba la presidenta, y aunque sí es cierto, y esto es una muy buena noticia, que se ha avanzado mucho en los últimos años, aún son notables algunas diferencias que continúan dándose cuando de lo que se trata es de incorporar a la mujer a puestos de alta dirección. Algunos datos de contexto para que nos hagamos a la idea. En Euskadi, 6 de cada 10 mujeres tienen estudios superiores. Las mujeres tienen una mayor presencia en todas las especialidades, humanidades, ciencias de la salud. Sin embargo, no es así en ingeniería y en arquitectura. La recomendación de llegar a una cuota del 40% de mujeres en los consejos de administración solo se cumple en Euskadi en el 15% de las empresas vascas. El índice de igualdad de género en Euskadi, asimismo, está por encima de la media europea, y esto es una gran noticia, pero por debajo de la española. Quizá
el peso de la industria, un sector históricamente masculinizado, pueda explicar esta derivada. Y un último dato sustancial: más del 70% de los permisos para el cuidado que se pidieron en Euskadi en 2022 fueron solicitados por mujeres trabajadoras. Así pues, mucho camino por delante, aún por conquistar en cuestiones de techo de cristal, de brecha salarial o de algo tan fundamental como el derecho a la igualdad. Por lo tanto, esta segunda edición, que ahora va a dar comienzo, se presenta como un buen termómetro para calibrar la actual situación de la mujer empresaria y directiva en Álava y, sobre todo, para seguir construyendo puentes que ayuden a cambiar la cultura empresarial y consolidar una sociedad cada vez más justa. Así que vamos ya a entrar en materia, si les parece, de la mano de los 4 ponentes que hoy nos acompañan y a los que invitamos ya a acompañarnos en esta segunda edición de los diálogos de AMPEA. Gracias, lo primero, a los 4 por acompañarnos. Vamos a tratar de establecer un diálogo lo más dinámico posible. Haré una pequeña presentación de cada uno de vosotros y vosotras ahora mismo y a partir de ahí todo lo que nos podamos interrumpir en el buen sentido de la palabra seguramente que ayudará a enriquecer el debate. En primer lugar, nos acompaña ya Juan José Carvajal, director de formación y responsable de diversidad e inclusión del Departamento de Personal de Michelin España y Portugal. Juan José es licenciado en Económicas, nacido en Vitoria y forma parte de la estructura de Michelin desde hace 25 años. En este tiempo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, siendo el último el Departamento de Personas. Arratsaldeon, Juan José, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. El micro. Antes lo decimos. Lo decíamos antes, que te olvidas del micro. Te olvidas del micro. Bueno, se nos va a escuchar bien de todas maneras. Una pregunta rápida, un flash para romper el hielo. ¿Qué entiende una compañía como Michelin por eso que nuestra presidenta calificaba como igualdad efectiva? Pues para nosotros la igualdad efectiva es trabajar en una real igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Que no se quede en lo que habéis dicho antes, en algo de cara a la galería, sino que en la realidad, en la práctica, las personas que trabajan en la empresa, independientemente de que sean hombres o mujeres, tengan las mismas oportunidades en la selección, en la contratación, en el desarrollo profesional, en todos los ámbitos que tiene la empresa al final en su día a día. Esa es y además es algo que lleváis implementando ya, nos lo avanzarás después, pero creo ya casi 18, 20 años por lo menos, ¿no? Es algo que empezamos ya hace 18 años con un análisis interno, precisamente porque, como has dicho tú antes, la industria es un sector históricamente masculinizado y sobre todo en el ámbito de la automoción, no solo Michelin, sino todas las empresas que trabajamos en ese sector. Y la situación, pues bueno, os explicaré después algunos datos, pero era, pues, vamos a decir, dramática. Porcentajes de presencia de mujeres en torno al 2% en algunos de los colectivos. Entonces, pues se hizo un trabajo ya desde aquel momento, hace 18 años. Pues bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Nos acompaña también Nuria Aguirre, directora del área de Personas y Medios de Laboral Kutxa. Nuria es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y miembro del Consejo de Dirección de Laboral Kutxa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la gestión de personas vinculadas a sectores como el industrial y el financiero y desde 2011 es la responsable del plan de igualdad de esta entidad. Arratsaldeon, Nuria. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bienvenida. Eskerrik asko. Y gracias. Y hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Precisamente el claim de Laboral Kutxa dice algo así, ¿no? Hay otra forma de hacer las cosas. Sí, nosotros estamos convencidos de que sí hay otra forma de hacer banca y, bueno, pues este pensamiento orienta todos nuestros comportamientos con el firme propósito de contribuir a la construcción de comunidades más igualitarias, más sostenibles y más prósperas. El claim de hay otra forma, el compromiso de Laboral Kutxa con la igualdad, bueno, pues es un compromiso que está en los rasgos identitarios históricos de Laboral Kutxa, que hoy siguen vigentes y que, bueno, pues siguiendo vigentes nos siguen orientando también en el futuro. Laboral Kutxa, bueno, muchos de vosotros conoceréis, surgió, es fruto del sueño de unos pioneros que, bueno, pues tenían el firme convencimiento de que podían transformar la sociedad de la época transformando el mundo laboral. Y era una convicción, bueno, pues que tenía un fuerte arraigo en unos valores muy profundos, valores de justicia social, igualdad,
igualdad de oportunidades, libertad, solidaridad. Y bueno, pues ese convencimiento nos ha marcado nuestra historia y bueno, pues como una muestra de que esto bueno, pues es un rasgo original de nosotros y también bueno, de toda la experiencia de Mondragón, pues había traído una reflexión que en 1958 escribía don José María Arizmendiarrita, el fundador de la experiencia cooperativa de Mondragón y también el fundador de Laboral Kutxa, que cuando en esa época, en 1958, la primera promoción de mujeres empezó a estudiar en la Escuela Profesional de Mondragón, escribía esta reflexión. Decía que es un gran error el que la mujer no acceda a la enseñanza profesional de manera generalizada ni participen en los procesos de reconversión y formación permanente, dando cabida a profesiones que hoy las rechazan por inadecuadas. Y un poquito más tarde compartía otra reflexión que decía que la posición de la mujer es en toda sociedad la medida exacta de su nivel de desarrollo. En Laboral Kutxa, más allá de bueno, pues compartir y haber recibido este legado tan valioso y una manera de pensar que, como digo, bueno, pues ha dirigido nuestras formas de hacer y nuestros comportamientos, bueno, pues en 1964 fuimos un poquito más allá y bueno, pues reconocimos la importancia también de la aplicación práctica de la igualdad. Y cuando Caja Laboral abría en esa época la octava oficina, en Marquina, bueno, pues nombró como directora en 1964 a una mujer. En 1964, los bancos, el entorno financiero era un entorno para los hombres. Las mujeres, y solo ellos podían abrir una cuenta corriente, las mujeres no pudimos abrir una cuenta hasta 1975 y lo pudimos hacer en esa fecha, pero siempre con el permiso de los maridos, que no, una obligación que no se quitó hasta 1978. Bueno, decir que es algo con el que ya venimos teniendo un recorrido pues, dilatado, y a ese compromiso bueno, le hemos ido dando forma a lo largo de todos estos años, y en 1997 bueno, pues, obtuvimos el reconocimiento de Emakunde como entidad colaboradora, hace ya más de 26 años. Fuimos la primera entidad financiera en conseguir ese reconocimiento y bueno, pues es un reconocimiento que seguimos manteniendo activo y que lo vamos renovando. De modo que no cabe duda de que este concepto, de estas políticas de implementación de la igualdad forman parte absolutamente y de forma histórica del ADN de la compañía y seguiremos ahondando en los próximos minutos sobre algunas de las cuestiones, de los planes y de las acciones que lleváis a cabo. Gracias, Nuria. También nos acompaña Sonsoles Castrillo. Sonsoles es consultora de personas e igualdad en Grupo Zubizarreta. Sonsoles es también licenciada en este caso en psicología, con más de 20 años de experiencia en consultoría orientada al desarrollo de personas y empresas, agente de igualdad y coach certificada por ASESCO. Trabaja desde 2003 en Grupo Zubizarreta, donde ha impulsado los diversos programas de acciones y medidas en favor de la igualdad. Buenas tardes, Sonsoles. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias por la invitación. Decíamos, hablamos también con un cierto rasgo histórico de lo que ha sido la implementación en diferentes empresas de este tipo de políticas. En el caso de Zubizarreta, creo que fue en el año 2005, más o menos, cuando la cosa empezó a sonar, ¿no? por el grupo, y desde entonces las cosas creo que han cambiado bastante. Pues sí, han ido cambiando. Grupo Zubizarreta, no sé si conocéis la actividad, somos una empresa de servicios. La firma se inició en 1990 y se inició sobre todo en tema de auditoría de cuentas, auditoría de subvenciones. También tenemos un área jurídica muy potente dedicada a temas concursales. Y desde el inicio también empezamos a trabajar en temas de recursos humanos, que es lo que luego derivó hacia la senda del tema de igualdad. Lo venimos trabajando efectivamente desde 2004-2005, que es cuando también nos homologamos como consultora acreditada por Emakunde para poder prestar asistencia técnica en esta materia. Para ello también nos convertimos en entidad colaboradora
en el mismo momento, y de esta forma, pues bueno, hemos ido trabajando medidas de igualdad tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces tendríamos esa doble visión desde el año 2005. Además, esa llamada de atención se produjo por casualidad. Sí, fue una casualidad la que llamó a tu puerta en este caso. Fue una casualidad, porque en aquel momento desde Emakunde se querían impulsar una serie de subvenciones a empresas para que pudieran empezar a implantar la igualdad, y entonces querían empresas de consultoría que pudieran prestar una asistencia técnica que de alguna manera le hubieran dado el visto bueno, ¿no? que estuviera certificada y desarrollada con ciertas garantías. Entonces llegó información de un curso que estaban organizando, una formación dirigida a empresas de consultoría. Me acuerdo que me la acercó, yo estaba en recursos humanos, y me lo acercó la secretaria de la oficina. Dice, esto igual te interesa, y lo miré, me pareció que podía ser algo interesante, y nada, pues hablé con el socio director en aquel momento y dije, ¿qué te parece? Y me dice, pues lo que tú veas. Digo, pues a mí me parece interesante. Y dice, pues adelante. Y adelante, y aquí seguimos. Y hasta aquí, sí señor. Hasta aquí. Y aquí seguimos, y sin parar. Y sin parar, sí. Eso es. Bueno, y cerramos ya esta presentación de ponentes con Asier Urresti, que juega en casa y es director ejecutivo de las Fundaciones Vital. Licenciado en Económicas, ha consolidado su carrera profesional en diferentes puestos de responsabilidad dentro de Caja Vital primero y Kutxabank después, en departamentos como el de riesgo, recursos humanos, empresa y particulares, antes de asumir en el año 2019 la dirección ejecutiva, como decíamos, de las Fundaciones Vital. Arratsaldeon, Asier. Arratsaldeon, Andrés. Como decías, jugamos en casa. Como somos decir, ongi etorri kulturunera, ongi etorri Vital Fundazioaren etxera, da ongi etorri zeuen etxera, bai. Eso es. Estáis en vuestra casa. Sí, señor. Gracias. La pregunta puede ser obvia, pero hay mucha gente que quizá oye o ha oído hablar de las fundaciones, de la Fundación Vital, pero bajo ese paraguas creo que hay una estructura bastante interesante que sí que te agradecería que nos detallaras. Sí, no me canso de explicarlo, ¿no? Decimos Fundaciones Vital no porque abarquemos mucho, ¿no? Sino porque al final somos 5 fundaciones independientes, es decir, en el protectorado constamos cada uno con nuestro número de registro, ¿no? Está la Fundación Bancaria Vital, que es la propietaria junto con Fundación Bancaria BBK y Fundación Bancaria Kutxa de lo que es el banco de Kutxabank. Nosotros tenemos un porcentaje de participación, el 11%, que es a través de ese dividendo que recibimos, intentamos revertirlo en nuestro territorio, en Araba, más Treviño, Seguretzako Treviño Araba da. Intentamos revertirlo a través de las otras 4 fundaciones que tenemos, ¿no? Fundación Vital, que era lo que era antiguamente la obra social, la cual tenemos una directora, tenemos una directiva al cargo de Fundación Vital, la cual externamente también apoyamos diferentes programas, ¿no? Con entidades, con AMPEA, tenemos un convenio de colaboración, programas potentes como el que hemos llevado a cabo de deporte femenino by Naidut para intentar visibilizar, ¿no? La realidad de hombres y mujeres, pero es que aparte hay otras 3 fundaciones más. Fundación Estadio Vital Fundazioa, complejo deportivo conocido y reconocido en nuestra ciudad. Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa, esa caja maravillosa que tenemos en Betoño, donde tenemos el mayor archivo de cultura vasca, no solamente de nuestro territorio, sino que de Europa y del mundo. Es decir, no tenemos tanta información sobre nuestra cultura recogida en ningún otro centro, ¿no? Y luego Fundación Idiomas. Fundación Idiomas, lo que era reconocido antiguamente como Instituto de Idiomas, con más de 50 años de tradición en nuestro territorio. Y ese es el pool, ¿no? Al final somos complejos, 5 fundaciones, 4 convenios colectivos por detrás. Es decir, plantillas no sumamos, es decir, no somos grupo. Tenemos esas complejidades, ¿no? Porque si empezamos a sumar, ¿no? Nuestros trabajadores y trabajadoras, pues realmente exclusivamente en Fundación Estadios donde superamos el maravilloso o el complejo número de las 50 personas, ¿no? En las cuales nos requiere una serie de requerimientos, y valga la redundancia, de
pues tener planes de igualdad, etc. etc, ¿no? Pero el resto de fundaciones pues no llegamos a ese número mágico. Pero, y continuando contigo, Asier, cuando preparábamos un poco este encuentro, nos decías que el concepto, la carpeta, digamos, de igualdad no era algo que estaba encima de la mesa de forma explícita, porque casi de facto había una cierta normalidad, ¿no?, en toda esa estructura. ¿Esto sí. cómo ha ido evolucionando? Bueno, nosotros antes lanzaba, ¿no?, con los compis aquí de mesa un dato, ¿no? Si sumamos todos los compañeros y compañeras de las fundaciones Vital, no llegamos al centenar, pero estaríamos en un equilibrio, ¿no? 51% mujeres y 49% hombres, ¿no? Pero si vamos fundación por fundación, curiosamente, Sancho el Sabio un 80% mujeres, idiomas un 75% mujeres, Fundación Vital un 60% mujeres, bancaria somos 3 empleados, entonces en este caso desgraciadamente somos el 100%, pero somos 3. Y llegamos a la realidad de estadio, ¿no? La realidad de estadio donde superamos, ¿no?, esas 50 personas y sumamos tanto los fijos discontinuos, etc., etc., donde nos encontramos una realidad mayoritariamente, en este caso, masculinizada, con un 60-40, pero es que si profundizamos un poco más, que es lo que hicimos en su momento, pues íbamos al área de mantenimiento, al área más técnico, ahí donde tenemos una realidad en la que, bueno, nos hemos autoimpuesto el llevar a cabo una serie de acciones a la vez que trabajamos ese plan de igualdad, ¿no? Pero sin haber elaborado o terminar, y luego hablaremos del plan de igualdad, ya hemos conseguido hitos que probablemente, pues igual, con el mero trabajo de hacer un plan de igualdad, no hubiéramos conseguido, ¿no? Es decir, ya hemos llevado a cabo una serie de hitos e intentar revertir y, como decimos nosotros, hacer apuestas, porque así lo podemos hacer, de cara a intentar conseguir esa igualdad en algunos sectores, ¿no?, en algunos departamentos de cada una de nuestras fundaciones. Apuestas en este caso, Juan José, que es lo que hizo Michelin hace ya 18 años. ¿No? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué motivó aquello? ¿Cómo fue aquel contexto? Bueno, pues como os decía antes, el arranque de todo viene de un análisis, un diagnóstico que se hizo dentro de la empresa, en el que, bueno, pues veíamos que la presencia de las chicas, de las mujeres, era muy baja, especialmente en el colectivo que supone el 80% de nuestra plantilla, que es el colectivo de fabricación, teniendo en cuenta ese escenario de sector industrial, sector de automoción, que siempre ha sido masculinizado. Entonces, bueno, se empezaron a aplicar una serie de medidas ya en el año 2005, a seguir esos datos, incorporar las mujeres, con la idea de alimentar la base para que no solo hubiese un mayor número de mujeres, sino que eso se refleje después en esa evolución dentro de la empresa, esos famosos techos de cristal que hay que romper y que esa presencia esté también en los puestos directivos, en los puestos que toman decisiones. Y ya en 2007, en el convenio colectivo de 2007-2011, se emprendieron las primeras medidas concretas en cuanto a selección, contratación, violencia de género. Fuimos pioneros en tener en un convenio medidas para mujeres, en aquel caso, hoy en día son mujeres y hombres que puedan tener situaciones de violencia de género. Michelin aplica medidas excepcionales para ayudar en esas situaciones y eso llevó a que en el año 2010 tuvimos ya por primera vez un plan de igualdad negociado con la representación de los trabajadores, que ha sido el gran motor, el gran empuje del avance en estos años, porque ahí había una serie de medidas acordadas con la representación de los trabajadores en la comisión de seguimiento y que ha hecho que hayamos pasado pues, de una presencia de un 7% de mujeres a nivel global, 2 en el colectivo de personal de fabricación, que es el gran colectivo que fallaba, y actualmente estamos en un 18 a nivel global, con un 16 en el colectivo de fabricación, que bueno, hablamos con otras empresas de nuestro estilo y reconocen que es un porcentaje importante. ¿Y ese 18% de qué global? ¿Cuánta plantilla tiene ahora mismo? Michelin ahora mismo hay 7.400 personas en las 4 plantas más las instalaciones de Madrid y de Almería y un pequeño grupito que tenemos en Portugal, con lo cual estamos hablando de en torno a 1.300 mujeres ya trabajando en la plantilla de Michelin en España y Portugal. En el caso de Laboral Cucha, creo que ya son ya 4 los planes de igualdad puestos en marcha, creo, ¿no, Nuria? Sí, el primer plan bueno, pues se diseñó después de una labor de diagnóstico exhaustivo, tanto un diagnóstico cuantitativo como cualitativo en 2008.
Y desde ese primer plan, bueno, pues le han ido sucediendo de manera interrumpida pues, diferentes planes. En este momento estamos gestionando el 4º plan de igualdad. Cuando nosotros elaboramos los planes lo hacemos con el mismo rigor, en la misma disciplina que los planes de cualquier otro ámbito de gestión clave de la entidad. Son planes que se marcan su ambición, que despliegan esa ambición en una serie de objetivos, planes de acción. Establecemos, calendarizamos las acciones, lo que es la gestión de la igualdad, el plan de igualdad tiene su propio presupuesto. En Laboral Kutxa, a lo largo de todos estos años, bueno, pues hemos llegado a crear una estructura estable, tenemos una comisión de igualdad, hay un equipo promotor, yo soy la responsable de igualdad, Arrat es la coordinadora. Bueno, además yo creo que algo súper importante es que hemos integrado la igualdad en la estrategia de la entidad. La igualdad está presente en la agenda de dirección, es un tema que yo puntualmente hago los descargos como de otras materias de personas o del ámbito de organización, otros ámbitos que me toca liderar. Y bueno, pues a lo largo de estos años, bueno, desde ese 2008 en el cual arrancamos con el primer plan, bueno, pues hemos constatado, bueno, que algunos cambios se han ido dando. Nosotros somos una plantilla de 2.000 personas. Las personas en Laboral Kutxa, como somos una cooperativa de crédito, somos socios y socias de la cooperativa y como tales socios, bueno, pues tomamos parte de las decisiones de la empresa con responsabilidad, con visión a largo plazo. Y bueno, de ese colectivo de 2.000 personas, el 53% en este momento somos mujeres. Esta cifra hace en 2008, cuando arrancamos con el primer plan, la presencia de las mujeres representaba un 42%, ahora somos una plantilla paritaria, pero es que además nuestro consejo rector, que es el equivalente a un consejo de administración, es paritario. En la renovación de 2017, que además esa asamblea la hicimos en Gasteiz, bueno, pues de una manera intencionada, bueno, conseguimos constituir un consejo rector paritario y ahora cada vez que hay una renovación de consejeros, bueno, pues es una de las variables que se tiene en cuenta, además de otros requisitos que tenemos en cuanto a formación, experiencia, honorabilidad. Bueno, pues el hecho de ir equilibrando el consejo rector y aportarle diversidad, que bueno, la diversidad es un valor, bueno, pues eso es un aspecto importante. También tenemos un consejo social que es el equivalente al comité de empresa, que es paritario. Pero bueno, hemos hecho un gran trabajo, pero nos queda camino por recorrer y de hecho, bueno, pues en el consejo de dirección solo estamos 2 mujeres, representamos el 20% porque bueno, pues el consejo de dirección está compuesto por 10 personas. Pero bueno, sí que estamos viendo que en los segundos niveles directivos, directores de departamento, jefaturas de sección, bueno, pues ahí ya se va consolidando la presencia de mujeres. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las jefaturas de sección, bueno, pues ya van alcanzando el 43%, lo cual, bueno, pues entiende que estas personas en su día serán las futuras directivas, y bueno, por lo menos estamos esperanzados. Bueno, si os cuento un poco cómo es la situación en la red, bueno, pues la red la situación no es homogénea. En el conjunto de la red, en las 300 oficinas que tiene Laboral Kutxa, más de 300 oficinas, en el 37% de los casos la dirección de oficina está ocupada por una mujer. Pero este porcentaje, bueno, pues es bien distinto. Decía que no es una situación homogénea. En el caso de Guipúzcoa y Nafarroa, bueno, pues llega a ser del 58%, en Araba un 37%, es decir, que algo más de una oficina por cada 3 está ocupada por una mujer. En el caso de Vizcaya llega al 23% y son ratios que, bueno, pues digo, no son homogéneos. Hay provincias en las que tenemos que seguir incidiendo más, pero bueno, que han tenido una evolución positiva desde mediciones del 2010, donde bueno, pues la presencia en Araba, por ejemplo, era de un 10%, o en Guipúzcoa un 36%, que ahora está en 58%. Pero bueno, más allá de lo que es el impacto económico, bueno, nosotros ya en Laboral Kutxa estamos ampliando el foco y estamos bueno, pues empezando a trabajar para que la voz de esas mujeres que están, bueno, pues asumiendo puestos de responsabilidad y de poder, pues bueno, se oiga y se tenga en cuenta de la misma manera que la de sus compañeros. Porque bueno, pues no se puede pensar que por el mero hecho de ocupar una posición,
bueno, pues una mujer, por ocupar la posición, vaya a tener mayor capacidad de influencia o pueda participar más en la toma de decisiones. Es bueno, pues bastante curioso observar cuando bueno, pues en un espacio se junta pues un equipo de personas con mujeres y hombres, bueno, pues cómo se va distribuyendo y quién tiene en cada caso el poder de la palabra, ¿no? Incluso, bueno, pues es curioso observar cómo se distribuyen los espacios, ¿no? Si te pones a observar, bueno, pues los espacios físicos, normalmente las mujeres tendemos a ocupar espacios más marginales, tendemos a no ocupar mucho espacio, en cambio, bueno, pues los hombres la tendencia es ocupar pues, los espacios más centrales, a expandirse más. Las mujeres, bueno, pues cuando tenemos que expresar una idea, una propuesta, no la hacemos con la misma firmeza, la misma autoconfianza, bueno, pues lo hacemos de otra manera. Tenemos menos tendencia o tenemos más tendencia a ocultar los propios logros. Y luego está el concepto de la idea pirata, ¿no? Que es ese concepto de hombres que se apropian de ideas que igual hace un ratito han lanzado una mujer, nadie le ha reparado a la idea ni a la propuesta y luego al rato la lanza un hombre y bueno, pues es una súper idea, ¿no? Bueno, que lo que os quiero decir que más allá de los números creo que hay que ir avanzando y hay que ver, bueno, pues a la hora de ocupar esas posiciones si la igualdad efectiva es real o no es. Pero a pesar de todo, Nuria, estás contenta, ¿no? Sí, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer. Vale, aquí hemos hecho bien las cosas. O sea, no ocupáis un lugar marginal en el escenario, ¿no? Está bien la cosa, ¿no? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, ¿no? Vamos a obviar lo de la diadema, pero sí, sí. alguno ya lo ha sí. preguntado por ahí. ¿eh? Ah, sí. Se os tiene que escuchar sí o sí. Sonsoles, claro, hemos hablado, o te anteceden dos personas al frente de departamentos muy grandes, compañías muy grandes. En tu caso, Grupo Zubizarreta se puede considerar una pyme, ¿no? De alguna sí, manera. Entiendo que todas hablaba Nuria sí. de la necesidad de estructuras estables, también Juan José, para que las políticas que se quieran implementar en términos de igualdad puedan tener un cierto recorrido y funcionen. ¿Cómo es esa realidad en una pyme? ¿Cómo es la vuestra? Desde que ese 2005 empezasteis a dibujar esas primeras líneas en torno a las medidas de igualdad. Pues ahí hemos tenido un recorrido interesante. Me había quedado enganchada con la idea esta de la idea que lanzas Pirata. Y luego repite un compañero y a él le reconocen y a ti no. Jo, a mí eso me ha pasado. Antes no decía nada. Ahora digo, perdona, eso lo he dicho yo hace 5 minutos. Ah, vale, es verdad. Bien. Bueno, pasando de eso, bueno, desde un inicio realmente ha habido mucha presencia de mujeres en Zubizarreta. Hemos sido, cuando empezamos a analizar datos, estábamos al 50% mujeres, 50% hombres. Claro, el tema ahí es dónde están las mujeres. Ese luego es el quid de la cuestión. Desde 2005 hasta ahora, he mirado los datos, digamos que la evolución ha sido que tenemos una ligera feminización. Tenemos un 38% de hombres y un 62% de mujeres en plantilla. También ha habido una evolución en dónde estaban las mujeres. Eso no lo estuvimos comentando el otro día, pero sí que ha habido un departamento en el que realmente ha habido 100% mujeres siempre, que es administración. Es cierto que hace poco, y yo también, yo he estado siempre muy involucrada en todos los procesos que se han hecho de selección desde el inicio, en todas las áreas, en administración concretamente también. Y es que los currículums que llegaban realmente eran currículums de mujeres. Últimamente sí se ve que en algún proceso no tenemos mucha rotación, con lo cual tampoco, sobre todo en administración, pues prácticamente nada en muchísimos años, entonces tampoco ha habido una evolución ahí, ¿no? Pero en los últimos años sí que ha habido algún proceso de selección, sí que es verdad que ha habido algún otro currículum ya que eran chicos, y ha habido una incorporación que luego no fructificó, pero bueno, se va evolucionando. Por lo menos esa idea, aunque luego no ha salido adelante, porque es una persona que estuvo una temporada y luego pues no acabó de funcionar el tema, pero bueno, pues ya ha habido alguien que ha roto ahí. Y luego en las áreas técnicas estamos al 50%. Si nos vamos ya a nivel jerárquico,
tendríamos, bueno, cuando hacemos los análisis de datos, supongo que en vuestro caso también, los hacemos por niveles y puestos, la clasificación del nivel operativo, los puestos tácticos y luego ya los estratégicos. Entonces, según vamos ascendiendo, es verdad que van apareciendo menos mujeres. Es cierto que en la parte táctica ahí sí que ha habido un cambio, porque en inicio había más hombres que mujeres y ahora hay más mujeres que hombres. Ahora creo que el último dato era un 80 y tantos % de mujeres. Entonces ahí sí, en un nivel, ese nivel que se puede considerar de responsables de áreas o de personas que tienen cierta capacidad de decisión. Y luego ya nos queda la asignatura pendiente. A nivel de dirección, es cierto que todavía tenemos recorrido, tenemos ahí una mujer únicamente. Es verdad que ha sido una incorporación reciente, porque no son puestos que se muevan mucho. Por tratar de, Sonsoles, de aterrizar un poco a la práctica, porque hay muchas pymes aquí que te están escuchando y pueden tener la tentación de decir, bueno, ¿y qué han hecho esta gente para implementar con éxito este tipo de medidas, ¿no? Entiendo que el ambiente, digamos, laboral tiene que ser un ambiente proclive a estas cosas, es decir, luego ya hablaremos de los recelos y de los rechazos, ¿no? Pero, ¿qué habéis hecho como medidas concretas, qué habéis aplicado en el día a día para que este tipo de políticas estén teniendo éxito? Pues, a ver, realmente yo diría que el cambio fundamental se dio recientemente. Yo diría que ha sido de 2017 a esta parte. Porque donde sí podemos ver la evolución también ahí es en los indicadores de clima laboral, de satisfacción de las personas, ¿no? Entonces, en 2017, que hicimos una de las primeras mediciones, hasta entonces la variable iba un poco diferente, pero a partir de ahí se desglosó la variable de satisfacción del personal con las políticas de igualdad de la empresa y satisfacción del personal con las medidas de conciliación. Entonces, teníamos la percepción internamente, también tenemos una comisión de igualdad que ha venido trabajando en ello, y teníamos la percepción de que las medidas de conciliación era algo que la gente valoraba muy positivamente. Al principio trabajábamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Luego pasamos a tener el viernes a la tarde libre, repartiendo las horas de otra manera durante la semana, lo cual fue una auténtica revolución. En su momento decían, bueno, ¿y si suena el teléfono, qué va a pasar? Y digo, bueno, no pasa nada, la gente ya se va a acostumbrar, no te preocupes, a que los viernes a la tarde, y efectivamente fue hace más de 10 años y no ha pasado nada, seguimos aquí. Todo el mundo puede respirar con tranquilidad. El tema es que en 2017 sí que había una satisfacción en materia de igualdad. El promedio era, las mujeres era un 6 con algo, no exactamente el con algo, pero más cerca del 6 que del 7. Los hombres ahí tenían una satisfacción del 7,5. Y en 2020, que se repitió la medición, tanto hombres como mujeres habían subido su promedio de puntuaciones. Las mujeres en un 8 y los hombres a un 9. En satisfacción con medidas de conciliación se pasó de tanto mujeres como hombres lo habían valorado con un 6 con poco y se pasó a un 8 en ambos casos. Y lo que pasó ahí en medio fue que realmente fuimos trabajando diferentes los procedimientos de selección, de promoción, que hay pues, tener cuidado con los currículos que reciben, las preguntas que haces, bueno. Y llegamos a un momento en que nos quedamos como, ¿y ahora por dónde seguimos, ¿no? Y decidimos preguntar a la gente. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Preguntamos a la gente. No somos una empresa muy grande, bueno, siempre se puede hacer un muestreo, pero en nuestro caso ahora mismo somos unas 42 personas. Entonces dijimos, vamos a hacer una jornada interna y vamos a preguntar. Y juntamos a la gente, hicimos una primera parte de sensibilización, fue en 2019. El primer dato que he dado era el del 17, en 2019 hicimos esa jornada, una primera parte de sensibilización y una segunda parte en la que pedíamos a las personas que aportaran para ver hacia dónde podía ir el tema de igualdad interna, cómo podíamos. Y les hicimos dinámicas de grupo. A mí me gusta mezclar a la gente, sobre todo cuando juntas a distintas oficinas que normalmente no se ven, les gusta mucho.
Y les hicimos 4 preguntas. Hicimos una dinámica en la que iban cambiando los grupos y les hicimos 4 preguntas. Les dijimos, bueno, de lo que estamos haciendo enfocado a materia de igualdad, para mejorar en materia de igualdad, qué tenemos que dejar de hacer, qué queremos mantener de lo que estamos haciendo, qué podemos mejorar o cómo podemos mejorar algunas cosas y qué podemos hacer de nuevo. Y la gente fue contestando a esas preguntas. Ahí es verdad que también... De forma anónima. De forma, claro, esto al ir trabajando por grupos, había debate, se plasmaba en unos folios en la pared y luego los grupos iban cambiando. Entonces las ideas ya eran de todo el mundo, ya no eran de una persona, con lo cual no sabías quién había dicho nada, se debatía ahí en conjunto y ya está. Y también fuimos con un compromiso, o sea, les dijimos, la Comisión de Igualdad se compromete a que todo lo que se recoja aquí se va a estudiar. Eso no quiere decir que todo se vaya a poner en práctica, pero sí todas las sugerencias se van a revisar y lo que se vea que puede llevarse a la práctica se va a plantear a dirección y bueno, vamos a ver cómo seguimos avanzando. Luego hablaremos de esa comisión de igualdad formada por 4 mujeres. Sí. Queremos que se incorpore algún hombre, pero no conseguimos atraerles de momento. Bueno, luego lo comentamos. Sí. De acuerdo. Bueno, Asier, en parecidos términos a Grupo Zubizarreta por tamaño, por esa mágica cifra de las 50 personas que más o menos ya sí que te obligaría, ¿no? Por ley, por norma, a tener un plan. En vuestro caso, como decíamos al comienzo, no hay de facto un plan reglado, pero sí está implementado desde siempre, desde el principio, todo el tema de la igualdad. Pero sí estáis planteando esa posibilidad de redactar, no sé si es el primer plan de igualdad de las fundaciones Vital. Como bien dices, aparte somos unas fundaciones jóvenes, es decir, nuestra edad son 10 años, ¿no? de vida. Nosotros nacimos una vez que en este caso se unieron las antiguas cajas de ahorros y bueno, se generó, ¿no? estas fundaciones propietarias, como se trasladaba antes del banco, y nos dejan de la mano de Dios, como suele decir. O sea, es decir, nuestra estructura aparte es mínima. O sea, ni tenemos departamento de recursos humanos. O sea, miro con envidia, ¿no? Lo que están trasladando aquí tanto sobre todo Juanjo como Nuria, ¿no? Realmente estamos hablando y por nuestra parte tenemos una realidad diferente, ¿no? Más chiqui, ¿no? Más pequeñita. Pero es cierto que quizás por la realidad que trasladaba anteriormente en Estadio, que se suscita, y la parte buena es que se suscita por parte del órgano soberano. En este caso, al ser fundación, nosotros tenemos un patronato que está compuesto por 15 personas, donde realmente ahí tenemos mucho que avanzar, porque actualmente hay 3 mujeres y 12 hombres, es decir, ahí sí que tenemos gran parte que avanzar. Luego, por mi parte, está mi figura actualmente, que como veis, pues soy un hombre, pero luego las direcciones actuales que tenemos una vacante en Estadio y ahora mismo pues estamos 2 hombres y una mujer, ¿no? O sea, bueno, en ese sentido creemos que podemos llegar a esa paridad, ¿no? Pero es cierto que en Estadio, como os trasladaba anteriormente, y por parte del patronato se detectaba, ¿no?, que en el área de mantenimiento pues había una realidad, ¿no?, abismal, ¿no? Esa cifra que os decía antes de un 70% hombres, masculino, y un 30% mujeres, sobre todo en verano, que es cuando mayor rotación y más trabajadores y trabajadoras tenemos. Bueno, en ese momento empezamos a trabajar, ¿no?, sin tener obligación en elaborar esos planes de igualdad. Lógicamente, como os decía antes, somos diferentes fundaciones. Hemos ya realizado ese análisis previo que trasladaba antes Sonsoles, ¿no?, donde bueno, hemos visto que hay un clima realmente... Se respira un clima bueno, no se ve que haya o que la gente, los compañeros y compañeras detecten que hayan desigualdades. Estamos trabajando y profundizando sobre todo en el de Estadio para que sea la punta de lanza, pero ahí lo que llevamos a cabo fue ese criterio de apuesta, ¿no? Y dijimos, joder, realmente siendo fundaciones, ese carácter social que tenemos, ¿por qué no hacemos esa palabra que trasladaba antes, ¿no? ¿Por qué no hacemos una apuesta, ¿no? Y de cada verano, que es cuando tenemos una mayor rotación y una mayor contratación, poder potenciar, en este caso, con unos mínimos,
es decir, cumpliendo una serie de mínimos, potenciar, incentivar en estos puestos técnicos más concretos, hacer una contratación mayoritariamente femenina, ¿no? Bueno, eso nos llevó que, como os decía anteriormente, verano 2021 estábamos con ese 70-30, a pasar en verano de 2022 a un 54-46%. Es decir, nos autoimpusimos, trabajamos con Egivide, Egivide, el cual nosotros somos colaboradores, estamos también dentro del patronato. Cuesta, es decir, propio Egivide, ¿no? Cuando hablábamos con esas necesidades técnicas que teníamos, lo que nos trasladaban es la realidad que también hay, ¿no? Que realmente, en el caso necesitábamos tres trabajadoras para el departamento de mantenimiento con un perfil concreto, pues casualmente en ese último curso, había 3 mujeres. Pues tuvieron la suerte, realmente en este caso, de acceder a ese contrato laboral en Estadio, ¿no? Pues, pero desgraciadamente esa es la realidad que nos encontramos, ¿no? Yo creo que también es algo a poner en debate, ¿no? Y hay un dato, yo creo que es significativo, ¿no? Lo comentaba el otro día con Andrés, ¿no? Yo recuerdo, y lo he leído por ahí, seguramente que vosotras y vosotros también lo habéis leído, cómo muchas veces, quizás, ¿no? Las nomenclaturas, hay una serie de barreras que a nivel, no sé si las mujeres y los hombres tenemos más identificados, ¿no? A la hora de formarnos, ¿no? Y la realidad es lo que pasó con la licenciatura en informática, ¿no? La licenciatura en informática ya por los años 80, creo que andaba en torno al 40% mujeres, 60% hombres, ¿no? Cuando en los años 90 pasa a denominarse ingeniería informática, los ratios caen radicalmente, ¿no? Es decir, el ratio de matriculación de mujeres pasa a ser de creo que un 18 o un 17%, ¿no? Entonces, esa realidad también es la que nos topamos, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? Y es la realidad que trasladabas anteriormente, ¿no? El Departamento de Administración, ¿no? Pero como os toca además trabajar para cambiarla, yo creo que en el caso de Fundación Estadio, Asier, tenéis ahí una buena oportunidad ahora. Hay un puesto de alta dirección vacante. No, me refiero, no sé si va a haber, en caso de a igualdad de perfiles, discriminación positiva. Bueno, eso, lógicamente, a igualdad de condiciones, algo que se ha comentado aquí también, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Creo que hablaba Nuria, ¿no? De complementarse y realmente enriquecer esos equipos. Lógicamente, llevo muchos años trabajando con equipos y creo, ¿no? La riqueza de unir, ¿no? Hombres y mujeres, porque enriquecemos y conseguimos evolucionar, ¿no? Pero realmente lo que vamos a buscar es la figura, ¿no? Que complemente y que encaje en el equipo, porque también huimos de algunos de esos estereotipos, ¿no? Hablaba de una serie de estereotipos también Nuria, y lo pongo aquí también en debate. También, ¿no? Pues las mujeres son más organizadas, los hombres somos menos organizados. Yo con la directora, ¿no? Que tengo en Fundación Vital nos complementamos perfectamente, ¿no? Como me dice Arantxa, joder, menos mal que tú eres el organizado y yo soy la desorganizada, ¿no? O sea, realmente también muchas veces hay una serie de estereotipos que entendemos que tenemos que votar. ¿Qué haremos? Abriremos un proceso de selección y veremos de aquí, probablemente a corto plazo, veremos si realmente hay un hombre o una mujer a cargo de la dirección de estadio. Bueno, de discriminación positiva sabéis un rato en Michelin, ¿no? Sí, porque es lo que os decía antes. Una de las claves ha sido el que a igualdad de perfil, es decir, con el requerimiento que nosotros necesitamos para los puestos, durante todos estos años en la selección, en la contratación, ha habido una discriminación positiva para aumentar esa base en el número de mujeres. Y es algo que seguimos haciendo, forzando. ¿Y esto no genera un conflicto de orden interno laboral? Hablo de Michelin, donde hay representación sindical y donde estas cosas se negocian. ¿Esto no genera un conflicto de algún tipo? Incluso genera conflicto con algunas mujeres. Tenemos mujeres que incluso nos dicen, pero ¿por qué tenéis que hacer esa discriminación positiva? Entienden que es como una igualdad contable, simplemente tener un porcentaje. El argumento no es ese, el argumento es decir, hay que hacerlo porque hay que aumentar la presencia de esos colectivos infrarrepresentados. En este caso estamos hablando de mujeres, pero podríamos hablar también de personas con discapacidad, que es otra de las diversidades que tenemos. Y a eso ha ayudado el hecho, lo que os explicaba, el ir incorporando mujeres desde abajo
y que paulatinamente han ido asumiendo puestos directivos, hoy en día tenemos ya un 24% de mujeres en los colectivos de gestión, ha provocado un cambio de mentalidad en ellas y sobre todo en ellos, en los managers que históricamente solo habían gestionado hombres que tenían una manera de tratarse, de relacionarse, os lo podéis imaginar, un sector, imaginaos una rueda, negro, caucho, suciedad, polvo. Bueno, pues eso era muy complicado gestionar. Coto cerrado de Coto hombres, cerrado ¿no? de hombres y que no querían ni entrar. Entonces, todo eso ha provocado un cambio de mentalidad y poco a poco se ha ido viendo con mucha más naturalidad el hecho de que las mujeres toman decisiones hasta el punto de que hoy en día, desde el año 2019, tenemos la fortuna de contar con Maripaz Robina, que creo que conocéis, ha sido directora de la fábrica de Vitoria. Una mujer que es un ejemplo de romper techos de cristal, fue la primera directora de una fábrica en España, la primera directora de la fábrica de Vitoria, que es la más importante en España y Portugal y una de las más importantes del grupo a nivel mundial, es referencia en muchos ámbitos, y es la primera directora general de Michelin España y Portugal y en muchos países de Michelin. Que veamos a una mujer presidiendo Laboral Cucha, Nuria, ¿es cuestión de tiempo? Yo creo que sí. Tenemos un consejo rector que es paritario y bueno, es el consejo rector quien elige al presidente. ¿Por qué no? ¿Cómo frenamos esa resistencia al cambio que se produce muchas veces, sobre todo en determinados ámbitos donde hay una cierta cariz muy masculinizado, donde los hombres se pueden sentir amenazados ante ese tipo de decisiones? ¿Esto cómo se puede frenar? ¿O cómo se frena? Bueno, antes he comentado, ¿no?, que la igualdad está presente en la agenda de dirección y yo creo que eso es fundamental. Nosotros, bueno, algunas iniciativas que en los últimos años, a partir del tercer plan de igualdad, que bueno, pues yo creo que han tenido bastante relevancia e impacto en Laboral Cucha, bueno, pues en esos diagnósticos previos a los planes de igualdad que solemos hacer, hacemos diagnósticos cuantitativos, bueno, pues explotamos los datos de plantilla, bueno, pues en base al género, bueno, pues hacemos una serie de informes y análisis, pero además, bueno, pues distribuimos un cuestionario que, bueno, pues que nosotros utilizamos para preguntar a las personas, bueno, pues a preguntar acerca de sus inquietudes con todos los temas de igualdad, pero también, bueno, pues son cuestionarios que utilizamos para sensibilizar a la plantilla. Y recuerdo que por primera vez en el diagnóstico de 2012 hicimos una pregunta que era si estarías dispuesta a asumir puestos de mayor responsabilidad. Y ahí, bueno, pues lo primero que constatamos que la diferencia entre la disponibilidad de hombres y mujeres en una plantilla, hay que tener en cuenta que en Laboral Cucha somos todos licenciados, ¿sí? Entonces, una plantilla de licenciados, pues había una gran diferencia entre las mujeres que se mostraban dispuestas y los hombres que se mostraban dispuestos. Pero todavía nos sorprendió más que a las personas que decían que no les preguntábamos por las razones. Y los hombres, bueno, pues ponían encima de la mesa razones que tenían que ver cómo ya asumí puestos de responsabilidad, ahora tengo que dejar paso a las nuevas generaciones, ese tipo de respuestas. Y en cambio la respuesta principal que daban las mujeres es no me siento capaz. No me siento capaz. Entonces, wow, fue lo primero que dijimos. Entonces, en ese 2012, pues quisimos poner en marcha alguna iniciativa para responder a esta situación. Pusimos en marcha una iniciativa sin demasiada reflexión y bueno, pues después de la prueba piloto vimos que aquel no era el camino. En 2015 volvemos a hacer un diagnóstico, volvemos a hacer la misma pregunta. Son más los hombres respecto a 2012 que quieren o están dispuestos a asumir puestos de responsabilidad, sin embargo la cifra de las mujeres se mantiene estable. Y vuelve a aparecer la misma razón. ¿Por qué? Pues porque no me siento capaz. Y en segundo lugar, bueno, pues empieza a aparecer el tema de la conciliación. Pero en segundo lugar. Entonces, bueno, pues decidimos que, bueno, pues que era un tema que lo teníamos que analizar con el tiempo, la seriedad y el análisis que requería. Entonces, bueno, pues con la colaboración de una profesora de la Universidad de Deusto y con una visión académica del tema, lo que hicimos es, bueno, pues una reflexión en torno al empoderamiento desde el enfoque de las ciencias sociales. Y de ahí, bueno, pues vimos que si queríamos atacar el tema del empoderamiento, bueno, pues teníamos que trabajar en tres ámbitos.
teníamos que trabajar en el ámbito de las estructuras, que teníamos que generar en Laboral Kutxa, en los entornos de trabajo de Laboral Kutxa, las condiciones que garantizaran la igualdad de trato y oportunidades a las mujeres y a los hombres, que teníamos que trabajar desde el punto de vista individual y de alguna manera promover la reflexión de las mujeres. En primer lugar, empezamos por ahí, para que bueno, pues mejoraran su autopercepción y tuvieran bueno, pues un espíritu crítico ante todos los estereotipos de género. Y el tercer ámbito es el ámbito más colectivo y bueno, vimos ya que, bueno, pues que sería bueno pues, a esa reflexión individual darle un empuje colectivo, ¿sí? Y que ese empoderamiento fuera colectivo. Entonces, en 2017 pusimos en marcha el primer taller de empoderamiento, talleres de empoderamiento de la mujer, talleres por los cuales bueno, pues ya han pasado más de 200 mujeres, que en grupos pequeños de unas 15-20 personas durante casi una semana, pero bueno, pues un día a la semana, durante 5 semanas, bueno, pues lo que hacen es reflexionar sobre el impacto que tienen todos los estereotipos de género en sus comportamientos, en la toma de decisiones. Bueno, pues son unos talleres que de alguna manera facilitan una reflexión profunda, que han tenido mucho éxito en Laboral Kutxa, las mujeres apuntan voluntariamente y que como la igualdad está apoyada por dirección, bueno, pues no hay ningún impedimento para que eso ocurra. Pero ya cuando bueno, pues llevábamos como 2 talleres, bueno, pues ya veíamos que en eso tenemos que, en todo lo que es la igualdad, la puesta en práctica de las estrategias de igualdad, tenemos que ir de la mano de los hombres. Entonces pusimos en marcha el primer taller para la sensibilización de los hombres y fue muy bonito el primer taller porque además bueno, pues arrancó y le dio inicio Juan José Ibarretxe, que, bueno, pues que ha sido una persona que cuando estuvo en el gobierno bueno, pues, dejó su legado también en temas de igualdad. Y bueno, pues a diferencia de las mujeres, a los hombres lo que hicimos es hacer una selección de aquellos hombres que entendíamos que podían tener mayor impacto y mayor influencia, hombres que eran referentes, y a aquellos les convocamos sin preguntar, ¿no? Entonces fue curioso porque decían, ¿por qué me has convocado? ¿Me has visto algo? Y yo, no, que es que simplemente que de esto vamos a aprender todos, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues la verdad que hemos tenido, estamos muy contentas porque ahora ya los hombres apuntan voluntariamente. Sí. Y en octubre de 2022, en octubre del año pasado, bueno, pues dimos un paso más y bueno, pues constituimos la Red para la Igualdad de Laboral Kutxa. Bueno, pues esas casi 300 personas que a lo largo de estos años han pasado por los talleres, nos juntamos en Donosti y constituimos bueno, pues esa Red para la Igualdad, una red que lo que pretende es poner en contacto a personas que están implicadas y quieren seguir impactando a favor de la igualdad en Laboral Kutxa. Pero me habías preguntado por las resistencias. Y he dado todo este rodeo porque todas estas iniciativas, todas estas acciones que vamos poniendo en marcha en Laboral Kutxa, pues como todo proceso de cambio, bueno, pues también ha generado alguna incertidumbre, alguna duda, alguna resistencia, porque en definitiva nosotros estamos hablando de repartir el poder de manera igualitaria. Estamos hablando que las mujeres tengan oportunidades de presentarse a los puestos de responsabilidad y los puedan ocupar de forma igualitaria. Y sí es verdad que bueno, pues un pequeño colectivo de hombres bueno, pues se siente que estas políticas positivas, todas estas iniciativas que estamos poniendo en marcha, bueno, pues que les discrimina a ellos, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que está, bueno, lo que está ocurriendo es que hay hombres que están sintiendo que están perdiendo algunos privilegios, ¿no? Al final, ahora un hombre que igual no es súper bueno, ¿sí? Un hombre, no voy a decir mediocre, también hay mujeres mediocres, ¿eh? Bueno, pues igual ahora se ve compitiendo con una mujer que es buena. Y el hombre bueno también tiene enfrente a una mujer que es buena. Y es más, hay hombres que han tenido que empezar a negociar cómo organizan el ámbito del cuidado, ¿sí? Porque, y lo tienen que hacer, y aquí hablábamos de las medidas de conciliación, la corresponsabilidad del cuidado, cómo organizan, tienen que negociar,
porque la otra persona también quiere tener su propia carrera profesional y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso en algún colectivo de hombres, pues genera resistencia. Pero probablemente serán minoritarios y probablemente al final este es un tren que está en marcha, es decir, es un tren que claro. no va a parar, el que no se sube se queda pero es en el como andén, todos los ¿no? procesos de cambio, necesitas mucha pedagogía, mucho tiempo, recursos, necesitas insistir, ser perseverante, tener mucho compromiso. Y como estamos ahí, bueno, pues poco a poco vamos haciendo camino. Yo me acuerdo cuando publicamos el primer manual, pues no sé si era 2015, 16, miro ahí a Rate y Nara, para la comunicación inclusiva, que publicamos y publicamos una serie de píldoras, dando una serie de recomendaciones de cómo podíamos utilizar una comunicación inclusiva en Laboral Kutxa. Bueno, pues aquello generó bastante reacción y bastantes reacciones en contra, a favor del masculino genérico. Bueno, pues cuando hay cambio hay resistencia. Siempre hay entonces, incertidumbre hay que y genera. pensar así, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Sonsoles, hablando de PYME, como es vuestro caso, Grupo Zubizarreta, y hablando, si se puede hablar en términos de rentabilidad, de si realmente todo el trabajo que llevamos incorporando desde, en este caso, 2005, si ha merecido la pena, ¿se puede establecer una cuantificación de si es rentable o no aplicar, que por lo que estamos viendo tiene todo el sentido del mundo? Es decir, si las mujeres representan el 50% de la población, ¿qué sentido tiene dejarlas fuera, ¿no? Entonces, todo ese talento y demás. En términos de rentabilidad, ¿podemos hablar que merece mucho la pena? A ver, yo pienso que sí. No te veo muy convencida. Es que no tengo un número para darte, me pides un dato que no tengo. Pero tendrás sensación. ¿Perdón? ¿Sensaciones tendrás? Sí, sobre todo que llevamos desde el año 90 y aquí seguimos, así que entiendo que algo estamos haciendo bien, por lo menos, algo estamos haciendo bien. Y a ver, yo creo que tampoco nos podemos permitir prescindir de la mitad de la población a la hora de generar riqueza, y nos dirigimos a la mitad de la población también. Cuando vendemos servicios, vendemos productos, nos vienen a comprar. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que es completamente necesario yo no sé si esto ya va un poco por la conclusión, pero yo creo que es completamente necesario. Y yo recuerdo cuando empecé a trabajar, yo no sé si esto se puede trasladar a términos de rentabilidad, pero yo cuando empecé a trabajar sí que iba a reuniones, porque eso es algo bueno que tenemos, que desde el principio pues nos movemos mucho en reuniones en empresa, y era la única mujer. Y normalmente estaba rodeada de unos cuantos hombres que además llevaban el mismo tipo de ropa, y era como... Y ahora yo estoy viendo que hay más variedad, más diversidad, y todo eso con interlocutoras en empresas, pues también tenemos que tener interlocutoras mujeres que vayan, ¿no? Parece mentira esto, si el que está contando, y esto es prácticamente de ayer, ¿eh? Pues 20 años, básicamente. Sí. Bueno, como decía yo antes, nosotros acabamos de aterrizar por aquí, sigo viendo con los dientes largos, ¿no? Pues sobre todo a lo que comentaba Nuria, ¿no? Pero quizás hilando a lo que decía antes Juanjo, ¿no? En su última intervención, en cuanto a la posibilidad de poder visibilizar, ¿no? Y volviendo al caso que hemos llevado a cabo nosotros en Estadio, y quizás no he rematado antes, lo que buscábamos en este caso... dado que por el estadio entran 20.000 personas, tenemos 20.000 abonados y abonadas, es que en los puestos de mantenimiento se empiecen a ver mujeres. Eso es lo que buscamos. Es decir, quizás cuando hacíamos esa apuesta, lo que buscábamos era un resultado, ¿no? Y que, pues sobre todo, niñas que entren por las puertas de estadio, en el momento que vean, ¿no? a una mujer, ¿no? Llevando en este caso pues un tema... pues uno de los tractorcillos que tenemos, ¿no? O subida justo en una escalerita a una de las estructuras que tenemos, donde está pintando, donde está arreglando, ¿no? un cable, ¿no? Pues eso es lo que buscábamos, ¿no? Entonces, quizás esa apuesta, ¿no? que trasladábamos, o que trasladaba yo anteriormente, busca esa visibilización para seguir concienciando y realmente llegar, ¿no? a esa realidad, porque si somos 50-50, yo como mujer... para la mujer, ¿por qué no puede aspirar, ¿no? a estar en ese puesto? Claro, ¿no? cuando hablas de apuesta, las apuestas siempre entrañan un riesgo.
siempre entra en un riesgo, que yo creo que en vuestro caso lo habéis obviado, es decir, esto es lo que hay. Bueno, o vemos las cosas o no vamos a ser capaces de avanzar, ¿no? Efectivamente, pero quizás algunas entidades que, sin ser públicas, porque nosotros no somos públicas, pero tenemos esa visualización, esa visión por parte de la sociedad que somos públicas, tenemos esa labor, ¿no?, de hacer quizás esas puestas o un pasito más, ¿no?, para trabajar, ¿no?, por esa concienciación y esa visibilización, ¿no? Vamos a ir ya terminando porque queremos cumplir con el tiempo establecido y lo queremos hacer con un último mensaje por parte de cada uno de vosotros y de vosotras que nos levante un poco el ánimo. Las cosas están bien, estamos haciendo las cosas bien, creo que queda mucho camino por recorrer, pero si miramos con cierta perspectiva de dónde venimos y dónde estamos, yo creo que es como para estar todos y todas satisfechos. Así que, Juan José, tu minuto de conclusión. Bueno, pues yo creo que el resumen es lo que hemos hablado. Primero, es lo que dice Nuria, queda mucho por hacer, para mí esa es la clave. Y lo que hemos hablado de, ¿es rentable? ¿Aporta? Por supuesto. Aporta en que tenemos el talento que necesitamos en las empresas, no podemos prescindir del 50% del talento, eso sería una locura hoy en día. Y después deja un pozo en muchos ámbitos. En innovación, decía Asier, el hecho de que haya equipos diversos hace tener más ideas, más rapidez, más productividad. Y, por ejemplo, en Michelin os puedo contar un caso rápido, y es que ha habido un inicio y un final en un ámbito que es la ergonomía. Empezamos trabajando en la ergonomía, puestos que antes para mover una bobina de 20 kilos hacía a mano, las mujeres ni los hombres con una determinada edad podían hacerlo. Michelin ha hecho una inversión enorme estos años en ergonomía. Hoy en día esos puestos son posiblemente utilizados por mujeres, pero también por personas que se les hace mucho más fácil el trabajo, con lo cual hemos ganado en productividad, en calidad de vida en el trabajo, en interés de los puestos, en atractividad, con lo cual al final, decía Sonsoles, no tengo un número, pero está ahí. Estamos, seguimos teniendo buenos resultados y tenemos la presencia de la diversidad que hay en la sociedad, en la empresa. Para mí esa es la conclusión. Nuria. Bueno, pues un poco al hilo de lo que se está comentando aquí en la última parte de la charla, bueno, pues decir que bueno, en este contexto de negocios y económico que tenemos, bueno, pues el talento es un aspecto de continuidad de negocio, es una condición de continuidad de negocio y, como decían mis compañeros y mis compañeras, no podemos renunciar al 50%. Entonces, para que podamos acceder a ese 100% del talento, bueno, pues en las organizaciones tenemos que generar las condiciones que permitan que las personas, bueno, puedan desarrollar todo su potencial, sean personas, sean hombres o sean mujeres. Y yo, para terminar, bueno, pues de esa promoción a puestos de responsabilidad y de poder, que bueno, poco a poco vamos, ese paso que vamos dando poco a poco las mujeres, yo sí quiero poner en valor la aportación que estamos haciendo las mujeres, mujeres empresarias, mujeres líderes, mujeres profesionales, a desarrollar un nuevo estilo de liderazgo, porque las mujeres, bueno, pues a la hora de desarrollar un estilo de liderazgo más propio para organizaciones más avanzadas, organizaciones más agile, más colaborativas, más transversales. Son organizaciones que requieren otros estilos de liderazgo y la presencia de la mujer está aportando mucho en ese sentido, porque bueno, pues estamos hablando de un estilo de liderazgo que equilibra la debida exigencia y el rigor con el apoyo de las personas, un estilo de liderazgo que crea relaciones cercanas y de confianza, que escucha, que es empática con las personas y los cambios, flexibilidad, estamos hablando de trabajo en equipo y estamos hablando de acompañar a las personas y los equipos para que puedan desarrollar todo su potencial. Y bueno, pues me gustaría poner en valor ese aporte de las mujeres profesionales y empresarias al desarrollo de un estilo de liderazgo nuevo y distinto. Hay otra manera de hacer las cosas, eso está claro. Sonsoles, bueno, sí. Antes de tu alegato final, la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad, 4 mujeres. Es que me lo habían dejado, las dos ideas que han dicho ya me han ayudado mucho con lo que iba a decir yo. Pero ese paréntesis de esas 4 mujeres y vamos a hacer todo lo posible, que no es fácil, para que entre un hombre. Queremos que entre un hombre. De hecho, en las jornadas participativas que hemos tenido, porque hemos tenido 2, la que marcó el punto de inflexión en 2019 y otra que queríamos haber hecho al año siguiente, pero vino una pandemia y no pudo ser.
y entonces ha acabado realizándose en octubre de 2022. Hicimos un llamamiento a la plantilla que estaba en las jornadas, que queríamos, por favor, incorporar a un hombre en la Comisión de Igualdad. De hecho, en la primera reunión que se hizo, una de las cosas que se plantearon, que salieron de sugerencias, es ¿por qué no hay un hombre en la Comisión de Igualdad? Pues nos llama la atención, ¿no? Y dijimos, adelante, las puertas están abiertas, no lo hemos conseguido todavía. Si no se animan, pues habrá que hacerlo, claro. pues, Sí. A dedo. A mí me gustaría que fuera de forma voluntaria. Sí. Vale. Pero no va a Sí. suceder. Bueno, ya veremos. Todo puede pasar. Ya veremos. Todo puede pasar. En cualquier caso, que te he cortado, querías concluir con una, ¿no? Ligando Sí, lo que decía es tanto que, Juanjo con Nuria. Precisamente, bueno, cuando ha hablado Juanjo me he acordado de hace muchos años, antes de empezar con esto de la igualdad, incluso en 2003, me parece, yo estaba trabajando con planes de participación en Zubizarreta también. Y estuve en una empresa industrial en Vizcaya con esta persona, era un hombre que era responsable de la fábrica, o no me acuerdo exactamente el cargo que tenía, pero me acuerdo era ya una persona que tenía cierta edad y le faltaba muy poco para jubilarse, de hecho, y que me comentó, no sé por qué, porque realmente no, en ese momento no estábamos hablando de igualdad, sino de participación, que él antes, cuando pensaba en gente para incorporar en la fábrica, pensaba en personas con manos grandes y cabeza pequeña. Pero que ahora, con los cambios que ha venido introduciendo, la modernización, pensaba en personas con manos pequeñas y cabeza grande. Dice, y ahí tiene cabida otro tipo de perfiles. Y yo eso me acuerdo, ha pasado un montón de tiempo, pero todavía me acuerdo de aquella reflexión. Y luego lo que ha comentado Nuria, que, a ver, casualmente en este momento estoy leyendo un libro de Tom Peters, que no sé si conocéis, que es una persona que lleva décadas estudiando el tema del liderazgo, de la gestión empresarial, tiene un libro muy conocido, En busca de la excelencia, y en 2021 ha publicado un libro, pues, resumiendo un poco toda la trayectoria, las ideas principales que tiene, y ahí hacía dos tipos de observaciones. Decía que en tema de liderazgo, las mujeres son mejor puntuadas que sus homólogos. Dice, esto es de promedio. Dice, obviamente hay líderes masculinos muy buenos y líderes femeninos, bueno, pero de promedio mejor puntuadas que sus homólogos masculinos. Y decía también, y hablaba también del tema del mercado. Dice, las mujeres toman decisiones en un mercado emergente, toman decisiones de compra de productos o influyen en la compra de productos y servicios. Y son un mercado en crecimiento que supera en más del doble a la suma de China e India. Entonces, esto no lo podemos dejar de lado. Con lo cual, desde su punto de vista, la conclusión es que una empresa que no cuenta con una plantilla, con una dirección equilibrada en cuanto a mujeres y hombres, está cometiendo un error estratégico de primer orden. Y Asier, para terminar. Bueno, quizás no totalmente de acuerdo con lo que han trasladado mis compañeras y compañeros, perdón. Pero por decir algo, trasladar algo diferente, ¿no? Quizás un mensaje más centrado a la pequeña empresa, ¿no? Aquella que no supera la cifra mágica de los 50 empleadas o empleados, en la cual, sin tener que llevar a cabo un plan o una política de igualdad, un plan de igualdad que tenga que negociar con los trabajadores y trabajadoras, animarles, ¿no? A hacer ese análisis, ¿no? De reflexión, ese análisis interno para ver qué realidad tiene dentro de su empresa, de su negocio, y si detecta, ¿no? Que, pues como el caso que os trasladaba yo de Estadio, animarles, ¿no? A hacer esa apuesta, corriendo el riesgo que haya que correr, porque no me cabe la menor duda que cualquier acción que lleve a cabo detectado alguna desigualdad, aquella inversión aquella inversión, y no digo gasto, aquella inversión que se haya realizado para llevar a cabo ese análisis, y valga la redundancia, será una inversión que a largo plazo la va a rentabilizar. Además, lo peor que te puede pasar es que te vaya bien. Totalmente de acuerdo. Así que, Asier, Sonsoles, Nuria y Juan José, ha sido un auténtico placer
Os damos las gracias en nombre de AMPEA por habernos acompañado y a todos vosotros y vosotras también por habernos escuchado. Hemos cumplido con el tiempo y esperamos vernos la próxima ocasión. Gracias. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei.